Nuevamente bienvenidos, buenos días. Vamos a ver acá un poquito acerca de la parte del cuaderno de campo. El caso del cuaderno de campo y el informe de feria, las características son las siguientes, ¿no? El formato del informe debe tener una carátula que contiene los datos, luego el colegio, el título del proyecto, el nombre y apellidos completos de los participantes en el proyecto. Si es uno solo, ponen el nombre de ustedes, ¿no? Si son dos o tres, tienen que aparecer todos los nombres. Igual cada uno lo publica como su trabajo. O sea, así lo hayan hecho los dos y sea el mismo trabajo, porque obviamente lo están haciendo los dos, cada uno lo pone como su tarea en Payday, ¿ya? Porque eso tiene que estar iniciado de su trabajo que están haciendo, ¿ya? Ese, tienen 6 días más. Esto lo dejé desde la semana pasada. He dejado casi 2 semanas para que ustedes puedan entregar. Hoy día ya algunos han entregado y eso pueden, ustedes saben que pueden cambiarlo. O sea, justamente lo que vamos a hacer ahorita es revisar sus trabajos, los que han entregado. Ah, a ver, por acá fue me dice entonces, profe, el archivo lo pueden enviar por el grupo. Puede ser grupal, si ustedes han establecido trabajo grupal, lo hacen grupal, pero igual, cada uno presenta, no es de que solamente uno de los integrantes presenta, no, todos presentan, ya todos presentan como trabajo, porque esa es evidencia de lo que ustedes están haciendo en este proyecto, ¿no? Porque esta es una competencia, ¿ya? Entonces acá tenemos el resumen debe contener 200 palabras, ahorita le voy a mostrar un ejemplo de su compañero. Sí, pero eso hemos visto desde el primer trimestre. Se supone que ustedes han estado haciendo grupo desde el primer trimestre, no recién ahorita. O sea, el trabajo viene desde el primer trimestre, por si acaso. Vamos a continuar con lo que es la introducción, importancia del proyecto, ¿correcto? Eh, Hemos visto que debe tener un contexto, tiene una localización, hay unas causas, consecuencias, ¿correcto? Alternativa de solución, hemos hecho la problemática. Todas esas partes ya lo hemos hecho desde el primer trimestre. Solamente tenemos que ordenarlo en un documento. Y ahora les voy a mostrar el documento. Más o menos lo voy a mostrar de sus compañeros. El que mostré creo me parece el Emarcos de la semana pasada. Ahora lo voy a mostrar el Emarcos un poquito más avanzado para que vean cómo el trabajo debe estar terminado. ¿Ya? Los proyectos de tecnología, ingeniería, estos deben estar, bueno, básicamente estos proyectos de ingeniería, porque al final ustedes tienen un producto, ¿no? Final, ¿no? Planteamiento de problema científico, debe haber un problema de indagación, entonces puede ser en este caso, como estamos trabajando con una solución tecnológica, ¿no? Ese problema, recuérdense que tiene que contener la problemática y también tiene una pregunta. También lo hemos hecho. Ahora vamos a revisar un poquito de esto, ¿ya? Nuevamente. Justificación e indagación, objetivo de indagación, materiales y métodos, ¿correcto? Que ustedes han estado utilizando en el proyecto. Y resultados y discusiones a partir del proyecto que ustedes han realizado. La referencia bibliográfica formato APA, eso también lo han hecho ustedes en el curso de comunicación, así que eso creo que lo tienen familiarizado en cuanto al formato APA. Y si hay anexos y apéndices del trabajo, ¿no? En el caso del cuaderno de experiencia o el cuaderno de campo, habíamos dicho que era un cuaderno en el cual evidenciaba día a día qué es lo que estabas haciendo y tomabas fotos. En el caso, por ejemplo, de Marcos era de un huerto, ahora lo vamos a revisar, pero si ustedes han estado haciendo, por ejemplo, la construcción de un prototipo, por ejemplo, no sé, si han hecho de repente ustedes energía eólica o algún tipo de actividad de este tipo, han podido tomar día a día. ¿Qué hicimos? ¿No? El día 1 de repente planificamos qué es lo que íbamos a hacer. Día 2 compramos o conseguimos los materiales. ¿No? Día 3 comenzamos a construir. Entonces, eso debe estar evidenciado en el cuaderno de campo. ¿Ya? Y pues ahí les puse también en el cuaderno de campo que tenemos acá algunas pautas un poquito más para que les detalle lo que tenemos en cuanto al informe y lo que es el cuaderno de campo, ¿no? Eso lo tienen ustedes, lo voy a mostrar. Lo estoy descargando para que ustedes lo puedan evidenciar, ¿no? Que es algo que no es diferente a los años pasados, eso de que siempre le hemos trabajado en la feria de ciencias, es algo que también lo han visto probablemente con los otros profesores los años pasados. Es un formato que hemos estado utilizando. Bien, a ver, voy a compartir con ustedes. Ahí está el documento, el que acabo de descargar, y ustedes también lo tienen, ¿no? De hace ya bastante tiempo. Profe, una pregunta. Sí, Entonces se tendría que enviar dos archivos, que sería uno el cuaderno de campo y el otro el informe. sí, le va a permitir, lo que he dejado, les permite subir 2 archivos de Word, bueno, de documento en realidad. Entonces ustedes suben un archivo de Word, que es el cuaderno de campo, editable, porque ahí se van a hacer observaciones, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Y el otro, que es el informe.
Y las características de ambos, bueno, acá tienen un poquito de ambos, pero ¿dónde está delimitado? En realidad está en lo tienen ustedes delimitado acá, ¿no? Ustedes tienen delimitado acá las partes de cada uno, ¿no? La parte del informe y lo que es el cuaderno de campo. Entonces ahí están las características de cada uno. Sin embargo, también les da algunos alcances adicionales con el cuaderno, ¿no? Con esta parte de lo que es el título, de qué cosa es el título, qué se resume. Pero eso también lo hemos hecho antes. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que es problemática ya lo hemos trabajado. Hipótesis ya lo hemos hecho. Las variables ya lo hemos trabajado. Objetivos también hemos visto. Entonces, ya algunas partes ya lo hemos estado haciendo antes. Ahora lo que tenemos que hacer es terminar el proyecto que hemos trabajado el primer trimestre. Desde el primer trimestre, el segundo trimestre, y ahora lo tenemos que concluir. Ya repito que esto es una competencia aparte. Es muy importante que ustedes hagan las revisiones necesarias. Y para eso vamos a ver los que ya han entregado este momento, ¿no? Voy a, repito, a revisar los que han entregado. Voy a abrir los trabajos. ¿Ya? Ya, a ver, voy a mostrarles los que me he enviado, ya, los que he descargado hasta hace un momento. Ya, de acá yo tengo solamente 4 trabajos entregados. Tengo el de Fabián Cajavilca, tengo el de Marcos Bilbao, tengo el de Marcos Merino y tengo la señorita María Fernanda Córdoba. Ojo, los demás todavía no han entregado. No quiere decir que no pueden entregar, todavía tienen tiempo para entregar, ya, todavía tienen tiempo para entregar, pero recuerden que la próxima semana sí ya se hacen las revisiones con calificación, ¿no? Porque hoy día íbamos a hacer sugerencias, íbamos a ver qué podían mejorar su trabajo, si tenían dificultades, pues íbamos a corregir y vamos a avanzar de esa manera. Eso lo decide el grupo en cuanto al video, porque van a hacer también un video. Ahorita les voy a explicar esa parte del video, ¿ya? Ahorita les explico el video. Bien, entonces, acá, ojo, vuelvo a repetir, si son 3 integrantes, ahorita Javier me está diciendo, profe, somos 3 integrantes, cada integrante debió enviar, no importa lo mismo, porque suponemos debe ser lo mismo, pero cada integrante envía, ¿ya? Cada integrante envía. Entonces, por ejemplo, este de acá me dice que lo ha hecho Fabián vamos a ver con quién, dice que lo ha hecho Fabián con Valentín y con Axel, ¿no? Fabián me dice, sí, profesor, acá en el chat, lo ha hecho, lo ha hecho Fabián, Valentino, lo ha hecho Valentino y Axel, ya. Entonces, cada uno debe enviar. Entonces envía también, debe enviar Valentino el mismo trabajo y debe enviar también Axel el mismo trabajo, ¿ya? Entonces vamos a revisar uno, vamos a ver el de Fabián, vamos a ver el de Fabián, a ver qué puntos han ido avanzando. Recuerden que la próxima semana sí es la revisión, hoy día es la retroalimentación, hoy día vamos a ver qué está mal, qué podemos corregir, qué podemos aumentar, ¿no? A ver, vamos a ver. Bien, entonces acá me está entregando, ya, lo está poniendo acá, perfecto. Esta parte de acá es referencial, chicos, ya, esto lo borran nomás, toda esta parte, si no lo van a usar así como está, porque era para que después de esto tú coloques tu título, ¿no? O sea uno el título y así de esa manera. Pero si ya no, bórrenlo, lo de arriba lo borren, no hay problema, ¿ya? Acá he puesto, por ejemplo, el título es La contaminación en Perú en la actualidad, ya. Ojo que el título tiene que tener relación con la pregunta, ya tiene que relación con la pregunta, con la problemática que hemos hecho. Si recordamos un poco, vamos a ver un poco la parte de marco, compartiendo todo, ¿no? Sí, a ver, si me permite regresar. A ver, listo. Acá en la primera parte, vamos a ir a la segunda, que está un poco más desarrollado los puntos importantes del proyecto. Proyecto de investigación, Feria de Ciencias, esta segunda parte, segundo trimestre, trabajos, investigación, ahí están los videos, no se olviden, igual, pero ahora va a tener otro formato el video, ya no va a ser con diapositivas, no le voy a pedir diapositivas, ahora le voy a mostrar cómo va a ser el video. Ya, a ver, ficha, me parece que está
acá una antes. Ya, vamos a ver sus diapositivas en todo caso. Estas sus diapositivas. Diapositivas de posición. Vamos a ver las diapositivas. Si lo tenemos a la mano. A ver, es Fabián, ¿no? Fabián Cajavilca, ¿no? Nos está mostrando aquí la tarea. Pero bueno, ustedes tienen este trabajo, de repente con calificación. Acá hay uno, por ejemplo. Este es de Gabriel. Este es de Gabriel. Vamos a descargar el de Gabriel. Ya. Y Fabián debe estar por acá también. Sería cuestión de revisar. Pero cuando vimos nosotros en la parte de los puntos de proyecto, por ejemplo, acá en el caso de Gabriel está el mal aspecto de las áreas verdes, ¿no? Entonces, teníamos que ver nosotros alternativas. Mira, ahí está la alternativa de solución, los materiales disponibles, ¿no? Y teníamos que ver la hipótesis, la pregunta, la problemática que teníamos que analizar. Ujú. Ya, sí, ahorita vamos a revisar eso también. Creo que el trabajo de compañeros está por esa línea. Bien, entonces vamos a revisar un poquito el título, si tiene las partes que hemos trabajado antes, por favor. Ya eso me parece que todavía hay que revisar un poquito. Acá ha puesto, en el Perú existe mucha contaminación, estamos viendo el punto 2 que viene a ser el resumen. Ya. El formato que estamos usando, me parece que les he puesto que es Teams Roman número 12. Me parece que les puse, está en la parte del informe cómo debe estar redactado. Ya, eso de ahí, revísenlo por favor. Acá cuando les he puesto el cuaderno de campo y la feria, ya no está el tipo de tipografía, ¿no? Ya, ahora lo voy a poner, hay que ponerle Teams Roman, ¿ya? Teams Roman número 12 me parece que es el número que debemos usar en cuanto a la letra. Ahora revisamos esos puntos, pero está bien, o sea, el cuerpo eso ya es formato. Mm, Vamos a ver acá el trabajo, han hecho su investigación. Las fuentes confiables, el 70% de contaminantes en el Perú, causado por el parque vehicular. Estas fuentes, si ustedes han sacado de alguna parte, tiene que estar en la bibliografía, ¿ya? Y citarlos, ¿no? ¿De dónde lo han sacado? ¿De dónde han sacado esta información? Tiene que estar un costadito en el formato APA, ¿ya? Acá está, por ejemplo, lo que es el planteamiento de problema. Acá tenemos el planteamiento de problema, ¿ya? La variable independiente, la contaminación en el Perú. Ojo que entre las variables, si estamos viendo un trabajo de investigación que es experimental, la variable independiente habíamos dicho que eran las causas y la variable dependiente era las consecuencias, ¿no? A partir de ese trabajo. Entonces, vamos a revisar un poquito esos puntos porque tienen que quedar claros. Si no, después vamos a tener problemas en la parte final, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito de esto que ya les había pasado en las diapositivas en el primer trimestre. Vamos a recorrer un poco con lo que era el trabajo del proyecto de investigación. Bien, en el proyecto de investigación, cuando vimos el proyecto de investigación el primer trimestre, ¿ya? Habíamos visto que
había puntos importantes, ¿no? Había puntos importantes en cuanto a ese trabajo de investigación. ¿Qué teníamos que tener en cuenta, no? Ese proyecto es un proyecto que tiene que ser posible de investigar, ¿no? Eso habíamos quedado. Tiene que ser un proyecto que sea posible, un proyecto que se pueda realizar, ¿ya? No de preguntas de sí y no, sino de preguntas de cómo, por qué, ¿no? A qué se debe, entonces ese tipo de preguntas. Y les puse algunos ejemplos, ¿no? Debe estar delimitada, debe ser conciso y preciso en la parte de ese trabajo, ¿no? Cómo es que debe llegar. Este diapositivo se lo tiene desde el primer trimestre. Debe iniciar con un pronombre interrogativo, ¿ya? Cómo, por qué, cuál, qué diferencia, qué relación, de qué manera, en qué medida, ¿ya? Eh, la fórmula clave que hemos visto nosotros, cuál es el problema, puede estar acá, cualquiera de las tres, ¿no? Causa, consecuencia o alternativa solución. Aquí va dirigido el espacio y el tiempo, ¿no? Eso lo hemos trabajado nosotros y hemos visto ejemplos. Eh, Esa es la parte de la pregunta, tiene que estar ahí. Y eso, con esa pregunta también está relacionada el tema del trabajo de investigación. Porque si tú tienes esos puntos claros, ustedes pueden sacar el tema a partir de la pregunta, ¿no? Ya, entonces acá tenemos, por ejemplo, en el caso de coronavirus que habíamos estudiado y habíamos visto que un problema en este caso era el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? La causa, consecuencia, habíamos visto en este caso la alternativa, ¿no? Uso adecuado de medios virtuales, a la familia educativa, en este caso de Niño Jesús de Praga, y el tiempo era el año 2020, ¿no? Que hemos tenido que usar los medios virtuales para poder hacer las clases, ¿no? Ese era uno que habíamos identificado. Después pusimos otro ejemplo también en el caso de la sangre, ¿no? A ver, acá tenemos en qué medida influye el proceso de enseñanza de aprendizaje en el uso adecuado de medios virtuales en la familia praguina en el año escolar 2020, ¿no? Entonces ahí tendríamos ese punto. En el caso de la hipótesis, pues hemos visto que debe contener las variables, ¿no? La variable dependiente, la consecuencia, y la independiente, que son las causas. Esos puntos tienen que estar claros al momento de hacer el trabajo ya de investigación. Si no, vamos a tener un poco de dificultades, como les estaba repitiendo, en lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, la variable independiente debe ser aquella que podamos nosotros manipular, ¿no? Manipular, manejar, ¿no? La causa. Y la dependiente, la consecuencia, ¿no? Entonces, podemos manejar la contaminación en el Perú. O sea, podemos nosotros, una variable que nosotros podamos cambiarla, podamos manejarla. Esa es la pregunta, ¿no? Y de qué depende, ¿no? Entonces vamos a preguntar esto, a ver, Fabián, a ver si nos ayudas, por favor. Esta partecita, ¿la contaminación en el Perú será una variable que podemos manipular, que podemos manejar? A ver si prendemos las cámaras, chicos, por favor, le voy a agradecer. Gerardo, tu cámara, por favor. Fabián, Marjorie, sus camaritas. Ya, profe. No, la contaminación en el Perú no es algo que se pueda manejar, así de Ya, fácil. entonces hay que ver cómo pondríamos en todo caso esta variable, ¿no? Aún estamos en proceso de corrección, ustedes pueden todavía manejarlo, pueden cambiarlo, no hay problema, de acuerdo a lo que ustedes quieren lograr, de acuerdo al problema que han identificado, ¿no? ¿Y cuál sería la variable dependiente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a nosotros a lograr, ¿no? Por ejemplo, si es que ¿qué podría ser? Si nosotros, por ejemplo, hacemos un sistema de reciclaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hacemos un sistema de reciclaje, ¿qué pasaría? Bajaría de repente la cantidad de basura y podríamos reutilizar de repente parte de ese material de desecho, ¿no? Entonces, eso sería algo que nosotros vamos a observar. Menos acumulación de basura, es algo ya observable, que es una variable dependiente, y la independiente es que nosotros reciclamos, nosotros manejamos eso, que podemos manipular. Entonces, esos puntos tienen que ustedes revisar, ¿ya? Ya, sí, acá también obviamente que tienen que revisar también la parte de cómo está escrito, revisen por favor sus puntos. Ya, acá tienen un corrector también en Word, así que no creo que tenga mucha dificultad. Ahí están los objetivos también generales. Estos objetivos generales tienen relación con el trabajo también. Ya la próxima clase les voy a poner un poquito más de detalles en cuanto a los objetivos, ¿ya?
materiales y métodos, eso queda igual, como hemos dicho, experimental científico, el proceso, ya. Esto tiene que estar detallado en el cuaderno de campo, pero acá por lo menos ponen un resumen, pues, ¿no? ¿Qué hicimos, no? Plantamos una semilla, regamos la semilla y lo ponemos al sol. Bueno, eso tiene que tener evidencias en el cuaderno de campo, ya, eso tiene que tener evidencias en el cuaderno de campo, ya. Muy bien, ahí tenemos una parte, perfecto, pero eso con más detalle puede estar en el cuaderno de campo, ¿ya? Está bien, muy bien, pero recuerden ustedes que tienen que haber un poquito más de orden en estos puntos. Es mi imagen, me parece, sí, mi imagen. Ya, más contaminado. ¿De dónde? ¿Cómo saben que tienen estos porcentajes? ¿De dónde están? Eso tiene que estar también. Vamos a indicar de dónde es. Mm, Ahí ya. Feliz cumpleaños, Angelina. Que lo pases bonito. Bueno, y acá está. Ordenar un poquito y revisar la parte de las preguntas y lo que es la problemática, el tema también, por favor, esos puntos. Eso está bien, que ustedes han estado ya haciendo un poco de la parte del proyecto, ¿ya? Bien, a ver, vamos entonces con otro más. El tiempo que tenemos es cortísimo. Vamos a revisar el trabajo de Marcos. Vamos a revisar el trabajo de Marcos, ¿ya? Vamos a ver el cuaderno de campo. Ya, y bueno, ya la decoración es de cada uno. El formato sí, por favor, haría, perdón, Teams Roman 12 es, ¿no? Marcos, Teams Roman, el tipo de letra. Sí, ¿no? Sí, 14, profe. ¿no? Teams Roman 14, ese formato usen, por favor. Este es el proyecto que se utilizó, que él ha estado avanzando y que le hemos presentado también a Eureka como parte del concurso, ¿ya? Pero el caso de ustedes solamente va al colegio, ¿ya? No es el único, ahorita voy a mostrarle otros casos más. No todo es huertos, hay otros ejemplos que también ha hecho su compañero que están muy buenos, ¿ya? El caso de él es, este es su cuaderno de campos, es su evidencia, ¿no? Que hizo el día uno, recolectó información, buscó parte del proyecto, revisó toda la información que había en internet o la posible, ¿no? Revistas, artículos, que eso se puede conseguir, ¿no? El día 2 ya comenzó con la parte de los materiales, comenzó a pintar, consiguió la caja, ¿correcto? Ahí tenemos los materiales que él ha utilizado. Ya, de esa manera tenemos que hacer la presentación del cuaderno de campo, que es lo que hemos hecho. No necesariamente, repito, de un biohuerto. En el caso de él es un biohuerto. Pueden haber hecho mascarillas, pero vamos a ver también de su compañera eh, María Fernanda. Lo vamos a revisar ahorita. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, que ha aplicado física. Nuestro curso, aplicó al proyecto. En este caso, ¿qué hizo? Un sistema de riego por goteo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la presión hidrostática? ¿Por qué la presión hidrostática? Hay una columna de agua que está encima. A mayor columna de agua, a ver qué pasó. A ver, Marcos, mejor cuéntanos tú, yo estoy hablando bastante. Cuéntanos cómo fue esta parte de la botella. A ver, en mi caso, cuando yo había implementado el sistema de riego, al principio sí goteaba demasiado, lo cual no es lo que yo pensaba, porque obviamente rápidamente se iba a acabar todo el agua, no es lo que tenía en mente. Tenía que ser un sistema de riego pausado y obviamente que pueda beneficiar a todo el huerto, a los 4 tipos de plantas que tenía ahí. Entonces lo que hice fue agregar ¿cómo podría decir? He agregado como una parte media del agua, he filtrado un poco de agua y a su vez cada vez lo veía más pausado el sistema de goteo, perdón. Y poco a poco, si es que yo estaba lleno la botella, cada vez iba a ir más rápido. Pero en este caso, como yo echaba ya menos, el sistema de goteo iba a ir pausado, que es lo que yo quería al final. Ya, entonces dependía de la cantidad de líquido que le agregabas de agua y la abertura del huequito lo hiciste menor, más chiquito, algo así, por lo que logro entender. ¿O no? ¿O cómo es? Sí, al final también he hecho un hueco más pequeño. Ya, entonces esas gotitas las has contabilizado, las has contado en el tiempo, ¿no? ¿Eso es lo que puedo apreciar acá? ¿O cómo has hecho esta tablita? A través de un cronómetro, profe. Sí. Usaste un cronómetro.
Perfecto. Entonces, con cronómetro contaste las gotas y comenzaste a ver la rapidez de caída de las gotas, ¿no? Ujú. ¿Podrías decirnos qué es esta gráfica? Estas gráficas de acá, por favor, ¿qué representan? A ver, como su título bien dice, es la rapidez de goteo. Ahí arriba se puede apreciar lo que es el promedio. Lo que yo hice fue hacer el gráfico para representar cómo poco a poco, cuando yo estaba utilizando el cronómetro, había momentos que subía, iba, ¿cómo puedo decir? De que aumentaba la velocidad del goteo. Y el hueco también, eso también dependía. Eso es lo que me hizo también que reducir el tamaño del hueco. Ese era el problema. Porque en este gráfico eran los primeros momentos con ese hueco, que era grande. Por eso cada vez aumentaba el número de gotas en cada minuto. Muy bien, muy excelente. Sabes interpretar la gráfica y sabes el porqué, y sabes argumentar el porqué es gráfica. Excelente, Marcos, te felicito. Y esto la semilla, bueno, y son partes de los... Ya en la anterior ya es ¿Cuál? ¿Esta de acá? la segunda. Ya. ¿Esta gráfica? Sí, esa sería la segunda vez que lo probé así, junto con una nueva chapa que le había hecho un nuevo hueco y también agregando una porción de agua más disminuida que la anterior. A ver si logro entenderte, Marcos. En esta primera yo veo, por ejemplo, que hay gotas versus tiempo, ¿no? Eso debe ser tiempo, supongo, ¿no? Debe ser tiempo. Entonces vemos que Sí, a más gotas, más tiempo, ¿no? Es algo proporcional. Pero acá se ha hecho algo claro. diferente. Ahí observo que hay la velocidad, o sea, ya esa división en el tiempo. Y esa división en el tiempo pareciese que se está comenzando a ser homogéneo, ¿no? Parece que ya al final las gotas creo que caían uniformemente, por lo que observo acá, como si fuera MRU, ¿no? Mira, como si fuera la última parte de ese MRU, ¿no? No sé si eso es lo que más o menos ha querido decir en esta última parte, ¿no? Bueno, por lo menos la gráfica por ahí más o menos muestra ese punto, ¿no? Eh, Vamos a ver acá tenemos la parte de su cuaderno que he hecho los días 2, a la medida también de los tallos, ha puesto las alturas, correcto, acá se está haciendo tu medición, acá tenemos también, bueno, cada una de las partes del proyecto, acá está la evidencia de todo lo que ustedes han hecho, las fotos, supuestamente cada día entonces está tomando fotos, ¿no? No es de un solo día, o sea, esto lo han tenido ustedes del primer trimestre, se han estado tomando fotos y evidencias de su trabajo del proyecto de feria. Entonces, todo eso tiene que estar ahí, ya que tiene sus anexos. Este es en cuanto a su cuaderno de campo. Ahora, su informe. En el caso del informe, este informe sí va más detallado, pero no cuanto a la parte experimental, sino a lo que piden en el proyecto, ¿no? No sé si logran apreciarlo. Acá, elaboración de un huerto ecológico de producción de verduras y hortalizas a partir de residuos orgánicos reciclados en casa para un consumo durante la pandemia en el Perú. Esto está temporalidad, está el problema, causa o consecuencia, está a quién va dirigido, ¿correcto? Y las variables que tenían que estar, porque ahí tienen que estar también las variables de estudio. Entonces, estamos revisando desde este punto. Resumen, el resumen, como he dicho, es algo conciso con respecto al proyecto que ustedes están realizando, ¿no? La introducción, que también, ¿no? Tiene que estar más o menos dando el campo de por qué ustedes están realizando el trabajo, aunque eso ya lo detallan en la justificación. Acá tenemos el índice, que eso también debe poner en su trabajo. Planteamiento del problema, la problemática que ya le hemos visto en clase. Ya sabemos que la problemática lleva un contexto, ¿no? La pregunta significativa, que también usted lo tiene, la hipótesis, correcto, las variables, y hay una variable experimental que es la que estamos midiendo, por ejemplo, que es la parte del goteo, ¿no? Y la cantidad de residuo orgánico. ¿Cómo lo puede identificar? Con el crecimiento de esa planta, ¿no? Ha estado midiendo las alturas de los tallos de la planta y ha visto más o menos cómo afecta o no. Sí, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, objetivos de investigación, tienes los materiales y métodos, correcto, definición y términos, eso también lo tiene acá, estamos,
Acá tenemos también lo que ya está en el cuaderno de campo, pero acá hay menos imágenes, obviamente, ¿no? Más imágenes en el cuaderno de campo. Y en cuanto al trabajo que he estado realizando, bueno, y estos serían los puntos de este proyecto, ¿no? Acá están las conclusiones que he podido concluir a partir del trabajo de investigación. Tiene acá lo que viene a ser y también he hecho encuestas con respecto a la parte de biohuerto. Por ejemplo, acá he puesto elaboración de un huerto ecológico. Ya la pregunta: ¿conoce la diferencia entre productos derivados de la agricultura convencional y ecológica? Por ejemplo, eso ha hecho su encuesta y ha hecho su gráfica, ¿no? Que puede ser también una torta, ¿no? Una diferencia y saca porcentajes. Eso también se puede hacer. Acá he puesto otra pregunta que es: ¿te animarías a realizar un huerto ecológico en casa para cultivar tus productos vegetales? También es interesante. Eso también ustedes lo pueden colocar, pero repito, eso depende del proyecto. Depende del proyecto. No todos los proyectos van a ser de huertos. O sea, no digo que todos van a hacer esto. Es un ejemplo. Vamos a ver otro tipo de proyectos. Ojalá que nos alcance el tiempo para ver todos. Estamos casi al límite ya. Vamos a decidir al límite. Pero quiero que vean el video como ustedes también lo van a hacer. ¿Ya? Sí, esta parte del video. Es un cordial saludo. Reciban ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Marcos Merino Ábalos, alumno del tercer año A de secundaria, de la institución educativa Niño Jesús de Prado, del Callao. En esta oportunidad les presentaré mi proyecto sobre la elaboración de un huerto ecológico que desarrolla hortalizas y verduras a partir de residuos orgánicos reciclados en casa para su consumo durante la pandemia en el Perú, con el objetivo de buscar alternativas para una alimentación sostenible a una alimentación saludable, cultivando ecológicamente en casa. Planteamiento del problema. Actualmente, la humanidad viene tomando conciencia sobre el continuo deterioro ambiental y de su efecto sobre nuestra calidad de vida. A dicho contexto, ¿qué repercusión tiene la agricultura convencional en el medio ambiente y en la salud de la población? Como hipótesis podemos decir sustituir los agentes químicos que participan en la agricultura convencional por otros que no dañan ni al medio ambiente ni a la salud de la población. Residuos orgánicos, por ejemplo. Objetivo. El objetivo de este proyecto es desarrollar un huerto ecológico como una nueva forma de vida que propicie la seguridad alimentaria. También creando un sistema de riego casero o también realizando para mejorar el crecimiento y fortalecer las plantas a través de residuos orgánicos, como es el caso de cáscaras de verduras, hortalizas, entre otros, para obtener al final unos productos ecológicos aptos para el consumo humano. Materiales y procedimiento. Primero pinté 2 cajas, luego cubrí la parte interior de una de ellas con las bolsas y los aseguré con los clavos. Luego coloqué un recipiente antigoteo en esta caja. Luego sembré, hice unos surcos para el sembrado. He sembrado manzanilla, rabanito, pimiento, ají, como también un perejil y lentejas. También, casi finalizando el proyecto, se me ocurrió utilizar e implementar un sistema de riego casero, que gracias a las clases virtuales, específicamente en el curso de física, aprendí lo que son las bases de la presión hidrostática, y en este caso para realizar un sistema de goteo pausado. Resultados y discusión. Actualmente, con este proyecto obtuve un huerto ecológico capaz de producir hortalizas y verduras que son aptos para el consumo humano. También el proyecto obtuvo un sistema de riego que funciona efectivamente para regar las plantas. También de demostrar
de que gracias a los cuidados y la dedicación hace crecer a un ser vivo de las plantas. Como conclusión, podríamos decir de que deberíamos valorar y tomar en cuenta de dónde provienen los alimentos, si de una agricultura convencional o de una agricultura que cuida y utiliza productos orgánicos eficientes para un consumo saludable. Como recomendaciones para hacer este proyecto, diría un sistema de riego pausado, porque si fuera uno con muy abundante el agua hacia el huerto, correría el riesgo de las plantas en ahogarse. También, y finalizando este proyecto, decirles proteger y cuidar el medio ambiente siempre. Muchas gracias. Vamos a ver otro trabajo también, porque no es el único, repito. No quiero que todos sean de ese tipo. Repito. Voy a mostrarles un trabajo de nuestros compañeros de la otra sección que hizo con respecto a la parte de ergonomía. ¿Ya? Voy a ver acá un ratito su trabajo para que ustedes puedan... Vamos a ver si me permite, ojalá. Pueden visualizar ¿ven la pantalla? ¿Se logra ver? Muy buenos días a todos los presentes. ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Logran verlo, chicos? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Voy a exponer sobre mi proyecto de indagación, posturas ergonómicas de los estudiantes para no sufrir problemas de salud en las clases virtuales. La pandemia del coronavirus nos obligó a quedarnos en casa para así evitar contagios. Con ello nuestras clases se tuvieron que adaptar y se convirtieron en clases virtuales o clases remotas. Esto lo que hizo fue aumentar la cantidad de horas que pasamos frente a nuestros dispositivos. Si tenemos una mala postura, esto puede desembocar en graves problemas. Ahora presentaré el planteamiento del problema. El problema que pude observar en las clases virtuales fue que muchos estudiantes tenían malas posturas y debido a que eran una gran cantidad de horas que pasamos sentados, esto puede causar problemas como la escoliosis o la lumbalgia, que son problemas que normalmente afectan a la columna. Otro problema que pude encontrar fue el problema de la luz azul. La luz azul es parte de la luz del ambiente, como la luz de los focos o la luz del sol, pero el problema es que los dispositivos electrónicos presentan esta luz en un 90% más. Esta luz tiene un espectro muy elevado, lo que quiere decir que al contacto con nuestros ojos va a gastar lo que viene a ser nuestras retinas, causando daño irreversible. Luego presenté la siguiente hipótesis. ¿Cómo podemos evitar el daño a la columna o a los ojos luego de exposición a la luz azul? ¿Y cómo podemos evitar tener daño a la columna luego de estar sentado durante un largo periodo de tiempo? Y presenté las siguientes variables. Las variables independientes fueron la distancia que hay entre los ojos y las pantallas de los dispositivos y la postura que adopta la persona al estar sentada. Y mi variable dependiente fue las consecuencias de no tener una correcta postura ni el distanciamiento correcto entre la pantalla y los ojos. Justificación de mi exposición. Mi exposición lo que busca hacer es informar a los estudiantes de la buena postura que tienen que adoptar para no tener problemas y informar a las personas sobre la luz azul que puede ser dañina para nuestros ojos. El método que yo utilicé fue el método experimental científico, que consistió en observar un problema, presentar una hipótesis, experimentar con la hipótesis a ver si se cumplía y documentar todo lo que yo pude ver. Ahora presentaré mi experimentación. Luego de una semana de clases virtuales, yo sentía una gran molestia en los hombros y espalda, y yo no sabía muy bien por qué era, así que investigué un poco. Y llegué a conocer el término higiene postural, que consiste en una serie de reglas y de normas de postura, desde la manera de cómo te paras y la manera de cómo te sientas.
Esto lo que hace es ver una forma correcta de la distribución de nuestro peso a lo largo de nuestras 29 vértebras. Ahora se los voy a explicar mejor. Una correcta postura con los hombros alineados y con la espalda recta pegada al respaldar, formando un ángulo de 90 grados, lo que hace es distribuir el peso en toda la columna. Pero una mala postura lo que hace es concentrar el peso en ciertas zonas, como la zona del cuello, la espalda media y la espalda baja. Según las normas de estática, si tenemos un objeto que se le está ejerciendo mucho peso, este va a tender a deformarse o a romperse. Con respecto a deformarse, se verían problemas como la escoliosis, que es la deformación abrupta de la columna, o la lumbalgia. Luego, ¿qué podemos hacer en relación a la luz azul? Primero, tenemos que tener un distanciamiento de los ojos hacia el dispositivo electrónico. Lo ideal sería de 30 centímetros mínimo, para así disminuir la cantidad de luz azul a la que se exponen nuestros ojos. Otro aspecto que puede beneficiar a los ojos sería tener el brillo a lo mínimo posible. Esto ayudará a que nuestras retinas no se dañen y tengamos una vista saludable. Ahora presentaré las conclusiones. La higiene postural debería ser algo cotidiano, como lavarnos las manos o lavarnos los dientes. Debe ser algo aplicado a nuestra vida diaria. Una correcta postura es vital para un desarrollo de las capacidades humanas al 100%. Otra conclusión que planteé fue que la luz azul es dañina para los ojos, pero si tenemos un correcto cuidado podemos evitar consecuencias graves. Una buena postura es vital para una buena salud. Muchas gracias. Bien, este trabajo de otros de sus compañeros. Y bueno, ya no alcanza el tiempo para poner otro video más, sino luego pues otro video más. Hay bonitos videos de sus compañeros que han hecho para la exposición. Muy buenos trabajos. Esos son dos. Tengo video también de la señorita Pitó. Tengo el video de otros compañeros más que hicieron buenos trabajos. O sea, no todo es huertos. Ustedes pueden enfocarlo a lo que ustedes han estado avanzando hasta el momento. Recuerden que tienen que estar con su mandil o su uniforme. Tienen que tener un fondo blanco atrás, una mesa en el cual ustedes van a tener sus materiales con los cuales han hecho la experiencia, ¿ya? Y el video máximo de 5 minutos, ¿ya? Video máximo de 5 minutos. Eso ya para la próxima semana junto con su informe y cuaderno de campo ya concluido. Y ahí vamos a pasar a las revisiones. Le daré algunos alcances más con respecto a lo que son el tema, cómo colocar el tema, cómo poder revisar un poquito más la parte de variables, ¿no? Que sé que a algunos todavía les está costando. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar acá porque tienen clase a las 10. Muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana, ¿ya? Hasta luego. No se olviden enviar sus trabajos. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días. Estábamos viendo el cuaderno de campo de Álvaro Guerra, Joshua Liendo, Mía Lozano, Nicolás Ramos, ¿no? De acá en el cuaderno de campo muestra día a día qué es lo que se ha estado haciendo, ¿no? En cuanto a la parte práctica, la parte experimental, ¿no? Su diseño de prototipo, realización, acá está el pegado, el material que ha utilizado, procedimiento, día 2 como hizo, ¿no? Entonces se muestra punto a punto qué es la forma en que se debe hacer ese trabajo, ¿no? Muy bien, eso viene a ser el cuaderno de campo. Ahora vamos al informe. En el caso del informe, ¿ya? En el caso del informe, el prototipo de molino de viento con materiales autóctonos sí se hizo, ya en las zonas rurales. El prototipo, ojo, lo que es el título y la pregunta tienen que tener relación, porque tienen que contener las variables. Ya vamos a revisar un poquito más de eso, en todo caso la siguiente clase, pero sí, más o menos va por ahí. Está bien, en el título. Integrantes. El índice, correcto, ahí tiene el índice, el resumen, ¿no? Ahí está viendo justamente el resumen, siendo necesidad de energía eléctrica para muchas personas de nuestro país que viven en zonas rurales, se hizo energía eólica para nosotros una opción de energía limpia. Perfecto. Se trata de un tipo de energía cinética producida por efecto de la corriente del aire y esta energía podemos convertir en electricidad, ¿no? A través de un generador eléctrico. Ya, muy bien, esa es la parte del resumen de básicamente el proyecto del trabajo. Bueno, acaba de detallar un poquito más de cómo lo ha hecho, ¿no? A través de un prototipo, ¿no? Trata de explicar, dice, ¿no?
Nuestro trabajo se basa en un diseño y un prototipo de obtención de energía eólica para la generación de electricidad clave para el cambio del modelo energético, más limpio y sostenible. La mejora de la tecnología permite que algunos campos eólicos produzcan energía eléctrica tan barata como la que hace el carbón o las centrales atómicas. En este trabajo eh, vamos a explicar cómo es que este prototipo va a ayudar a tener luz en sus casas y muchas personas que viven en la zona rural de Perú. Eso de qué es, detalla un poco, ¿no? La base del trabajo que quiere hacer. Acá la introducción comienza con la parte general, ¿no? En el Perú es uno de los países que tiene muchos problemas económicos y poco a poco lo va introduciendo al tema, ¿no? En este caso de la energía eólica. Determinación alternativa solución tecnológica. Acá hace una determinación, correcto, con respecto a lo que he encontrado. He encontrado algunas fuentes acá de INEI, ¿no? El 42% de zonas rurales de la selva peruana no cuenta con energía eléctrica y a partir de eso poco a poco también va haciendo la parte de la determinación de la alternativa solución tecnológica, ¿no? Hipótesis. Realizar un molino de viento, pero esta hipótesis tiene que basarse con respecto al problema. ¿Cuál es el problema? Y ahí va el título también, ¿eh? Mire, ¿cómo llevar energía a las zonas rurales del Perú? ¿No? Entonces, ¿cómo lo vas a llevar? Bueno, realizar un molino de viento, ¿no? De esa manera podríamos, acá de repente podrías utilizar, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la energía eléctrica eh, o producir, ¿no? Más que llevar, debería ser acá producir. ¿Cómo podríamos producir, ¿no? Energía limpia, ¿no? Es una tecnología limpia o energía ecológica, ¿no? Pueden poner también energía ecológica. Por eso son 5 integrantes. ¿Ah? Quiero que el trabajo lo mejoren. Ojo, el trabajo tiene que ser mejorado. Les estoy dando por acá algunas pautas para que ustedes lo mejoren. Energía ecológica. ¿Cómo podríamos producir energía ecológica? En este caso, energía eólica, ¿no? En la zona rural de Perú, ¿no? Hipótesis, realizar un molino. Ahí está. ¿Cómo podríamos producir energía ecológica o energía eólica? También pueden poner acá de frente lo que están haciendo, ¿no? Energía eólica. ¿Ya? Y aprovecharla en las zonas rurales en el Perú. Entonces, ¿cómo podríamos producir energía eólica y aprovecharla en la zona rural? ¿Por qué digo aprovecharla? Porque cuando ustedes están haciendo funcionar, ya, ok, tienen que, estoy ahorita poniendo las observaciones para que ustedes lo corrijan, es un ejemplo, ya no necesariamente lo va a hacer como estoy haciendo yo, pero tienen que mejorar el trabajo hecho, ya, no lo van a presentar igual, tienen que mejorarlo, ya, y estoy dando por ahí algunos puntos que tienen corrección. Entonces, ¿cómo podríamos producir energía eólica y aprovecharla? ¿Por qué pongo aprovecharla? A ver, ¿quién me dice por qué pongo aprovecharla? Le he sacado la hipótesis. ¿Quién me dice por qué pongo aprovecharla? No solamente producir energía eólica. A ver, Mariano, ¿estás por ahí, Mariano? Mariano a la una. Sí, A ver, Mariano, ¿por qué le pongo aprovecharla? ¿Por qué no pongo solamente producir energía eólica? porque tal vez es una oportunidad que nos van a pasar bastantes veces. Ya, muy bien, tienes razón. Va por ahí por la oportunidad. Pero lo he sacado de la hipótesis, de la primera de la hipótesis. ¿Qué oportunidad tendríamos en la primera de la hipótesis? De brindar energía Ya, pero algo más dice en la primera hipótesis que ellos plantean. a las zonas rurales del Perú. Ese es el lugar donde va. Pero ¿cómo lo está aprovechando? Realizar un molino de viento. Realizar un molino de viento. O sea, la energía lo usa ¿para qué? Para generar la producción de ese molino de viento. O sea, ese molino de viento funciona. Por eso, porque acá pone molino de viento, en todo caso quítenle molino, ¿no? Realizar un molino de viento para brindar energía a las zonas rurales de Perú. Entonces, ¿no? En base, todavía acá falta, ¿no? En base, ¿no?
Pero esta relación de la hipótesis y lo que nosotros queremos en la pregunta, ya lo voy a detallar un poquito más la próxima semana. ¿Ya? Un poquito cómo son las hipótesis, cómo tiene esta relación de hipótesis con los objetivos y con el tema. ¿Ya? Voy a ponerles ejemplos generales, ya para que ustedes más o menos vean cómo es que se hacen esas pautas que son importantes, ¿ya? Porque tienen que tener relación, ¿ya? Tiene que tener relación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un caso que lo hemos trabajado antes, ¿ah? Lo hemos trabajado antes. Este es un trabajo de investigación de una colega, pero bueno, ella lo va a hacer de otra forma, no va a ser igual. Ya, pero vamos a ver acá. Ya, primero el de Marcos, ¿ya? Primero el de Marcos, porque si no me va a ganar el tiempo no lo voy a poder hacer. Al final termino con ese puntito que es importantísimo. Miren, ese trabajo es el trabajo de Marcos. En el caso del trabajo de Marcos, este es su cuaderno de campo. En el cuaderno de campo, ¿qué pone? Elaboración de un huerto ecológico de producción de verduras y hortalizas a partir de residuos orgánicos reciclados en casa para su consumo durante la pandemia en el Perú. ¿Ya? Cuando me refiero, vamos a ver acá. Ajá, esto creo que es. Miren, esto es de una compañera. Solamente quiero que se den cuenta, identifiquen las partes. Eso nos está faltando conectar. Miren, ¿se acuerdan de este formato que hemos hecho antes? Pascual, ¿estás por ahí, amigo? Gracias, Pascual. ¿Te acuerdas de este formato que hicimos el primer trimestre? Sí. Ya. Miren, este lo hemos hecho para un trabajo de investigación. ¿Cuál es el problema? La educación ambiental en los chicos. No tienen educación, algunos en su colegio, ¿no? En su colegio no tiene educación ambiental. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas, la técnica de reciclaje, no tienen técnica de reciclaje, ellos no saben reciclar residuos sólidos, por ejemplo. No tienen como nosotros cajitas para reciclar residuos sólidos. Les faltan algunos valores, no respetan a los demás, no se respetan a sí mismos, puede estar el salón sucio y pueden estar haciendo casi el salón sucio. O sea, no tienen esa idea de poder hacer limpieza, ¿no? Flojera, a veces le da flojera y no quieren poner lo que es cartón en cartón, papel en papel, ¿no? Y lo que son orgánicos en orgánicos, le da un poco de flojera. Entonces esas son las posibles causas. Consecuencia, acumulación desorganizada de residuos sólidos, ¿no? Alternativa de solución, programa de gestión de residuos sólidos. O hacer un programa, ¿no? Hacer un proyecto también podría ser. ¿A quién va dirigido? En este caso, primaria y secundaria, ¿no? El espacio, bueno, su colegio y el tiempo. Ahora, ¿qué hemos puesto en el problema? ¿Se acuerdan cómo hacíamos el problema? Que todo encajaba ahí, ¿no? ¿De qué manera el programa de gestión de residuos sólidos influye en la educación ambiental en estudiantes? Pero no solamente está en el problema. A ver, ¿qué se pueden dar cuenta ustedes? Que además de estar en el problema, esos puntos que hemos hecho claves, que hemos tocado antes, ¿ya? ¿Dónde también está? ¿En dónde también lo volvemos a ver? A ver, Fernando, ¿qué me puedes decir? ¿Dónde más lo vemos? ¿Cuál era la pregunta? Es que no escucho bien. Se me corta mucho. Observamos acá el problema que ellos tienen en su colegio que no reciclan, por ejemplo, no tienen educación ambiental. Entonces, se han formulado las causas, se ha formulado las consecuencias, hemos visto alternativa de solución, ¿correcto? Y hemos colocado acá esos puntos, ¿no? Hemos usado la alternativa de solución, hemos puesto el problema. ¿De qué manera se gestiona los residuos sólidos? Influyen, ¿no? La gestión de residuos sólidos influyen sobre la educación ambiental y los estudiantes de primero de educación secundaria en el colegio tal. La pregunta era, ¿estos puntos clave que hemos colocado en la pregunta están también en hipótesis o no? Por lo que usted ha subrayado, se ve que sí están adentro de la hipótesis. Ya, pero no es lo que yo crea, es lo que yo te pregunto tu opinión. ¿Tú crees que sí o no? Pues sí. Pues sí, por mi opinión sí está todo presente, porque como le he dicho, entonces, está todo... Sí, te escucho.
No, profe, eso era todo. Ya, gracias, Fernando. Entonces, vemos que sí tiene relación. Por eso es importante que cuando ustedes hagan la hipótesis tiene que tener relación con la pregunta, con el problema, ¿no? Vamos a continuar. Nicolás, Evelyn, por ahí está, sí, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de hipótesis, el programa de gestión de residuos sólidos influye de manera significativa en la educación ambiental, pues vemos que sí, ¿no? Vemos que está ahí. Y bueno, y a partir de eso ya podemos sacar las variables, ¿no? Programa de gestión de residuos sólidos y la otra variable, educación ambiental, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la línea, con este punto que habíamos hecho ya en el primer trimestre, en la cual ustedes pueden sacar esa información. Acá, por ejemplo, su compañero Marcos, ya vimos su video, ¿ya? Él ha hecho, en cuanto a este informe, ¿no? Este es el cuaderno de campo. Ahí ha puesto, por ejemplo, su prototipo. Su prototipo ha sido dónde hago mi biohuerto, en mi casa, ¿no? Con material reciclable. Ha reciclado una cajita de, creo que son estas de manzanas, no. Creo que es de papaya o naranjas. Ha reciclado esa cajita, la ha pintado, ha puesto bolsitas de basura por los bordes y ha hecho su pequeño biohuerto. Ahí ha puesto sus dimensiones, ha aplicado un sistema de riego por goteo. En el caso de él, hemos visto, por ejemplo, otro caso diferente de Leonardo, ¿no? Leonardo lo ha tocado desde otro punto de vista, desde la parte de la postura, que es importante también. Entonces, no tiene que ser el mismo trabajo, no todo va a tratar de plantas, no todo va a tratar de postura, o sea, depende de ustedes cómo están haciendo el proyecto, o no todo trata de prototipos de energía eólica. Ojo, cada uno tiene su manera y su enfoque. Entonces, acá ha hecho, por ejemplo, datos experimentales, ha medido cómo caen las gotas en el tiempo, ha visto la rapidez, sacó una rapidez promedio. También se observó acá que esa rapidez con el tiempo cambiaba hasta que casi se hacía constante. Miren cómo variaba esto. Eso se puede observar con los datos experimentales, ¿no? Hizo sus gráficas. Entonces acá tenemos el que se basó en presión hidrostática. Lo ideal es que para cualquier trabajo que ustedes hagan, cualquiera de investigación, como es de ciencia, se basen en cualquiera de las tres ciencias que tenemos, inclusive la cuarta, que es la tecnología. O sea, pueden ustedes usar los conocimientos de mi curso de física, pueden usar los conocimientos de química, pueden usar los conocimientos de biología, pueden usar los conceptos de tecnología. Por ejemplo, que han visto ustedes en cómputo, pueden utilizar y por ahí pueden enfocarlo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen libertad de usar. Como es un proyecto de ciencias, pueden usar cualquiera de ellos. En el caso de su compañero usó las bases de mi curso, un tema de mi curso que yo le enseñé, pero ustedes pueden buscar algún tema de los que le ha enseñado la profesora Marisa o el profesor Miguel, ¿correcto? O los que han visto en cómputo, y pueden ustedes utilizarlo también. De repente alguien se vio por ahí de repente no sé, un documental de algo nuevo, de repente un nuevo elemento químico que se usa para circuitos electrónicos, si quiere investigar de eso, todo depende. Pero ustedes ya han ido trabajando desde el primer trimestre, entonces ya tienen más o menos una línea de cómo es que van a hacer su proyecto. Solamente es que ahora lo vayamos a colocar en el documento que es el cuaderno de campo, el informe y su video que van a exponer ustedes, máximo 5 minutos, formato MP4, por favor, como han visto, y lo colocan en Paideia. Ahora voy a habilitar lo del video. Ya con ese serían dos trabajos que tienen pendientes para esta semana que viene, ¿no? No se vayan a olvidar. Bueno, en este caso sería su cuaderno de campo, esta parte de su cuaderno de campo, perdón, este es el informe, ¿no? No, cuaderno de campo todavía es, cuaderno de campo. Y el cuaderno de campo está día a día, qué es lo que ha hecho, día a día, como un anecdotario, como un diario, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Cada día. Ahí está. Cada día, qué es lo que había colocado, ¿no? Las encuestas. Pueden hacer ustedes también encuestas, ojo, ¿eh? Él ha hecho encuestas. Ya, pueden hacer ustedes también encuestas. Muestra de personas son 20, fecha encuestada 17 de octubre, resultados, pueden ustedes también hacer sus encuestas. Y en el caso de lo que es su cuaderno, su informe, ya, su informe, acá está el informe. En el caso del informe, ya, pone también el título, pone acá, bueno, o sea, todos esos datos no, pues solamente la que ustedes tienen que se les pide, ¿no? Sus datos de internet de grupo. Como ha puesto Joshua, como ha puesto Fernando, como ha puesto Mía, ¿no? En el trabajo que ustedes han presentado. El tipo de letra, por favor, es Times Roman 12.
¿ya? Times Roman 12. Usen ese formato de letra, por favor, ¿ya? La introducción, con respecto a lo que es el trabajo, acá también tiene introducción, mire, ha usado referencias, esto le han enseñado a ustedes me parece que en comunicación, y está bien, de tener esta referencia, por ejemplo, lo han puesto así, formato APA, el índice, ya, el índice también, el problema de investigación, la problemática, la pregunta, que hemos estado revisando, que lo tienen ustedes en el formato anterior, ahí está la pregunta, hipótesis, las variables, ¿correcto? Y bueno, justificando cada uno de los puntos que hemos tocado, objetivos generales, métodos, materiales, ¿ya? Proceso, definición de términos, bueno, y los puntos de análisis que son lo que es más deberíamos dedicarle un poquito más de tiempo, aparte de estos trabajos que están bien, la parte de imágenes que ayuda bastante, que es lo que he estado haciendo, lo que viene a ser la parte de análisis de resultados y conclusiones, ¿no? Que eso no está tan detallado en el otro, ¿no? Mira, resultados y discusión, ¿no? Resultados del experimento. Se obtuvo un huerto ecológico de producción de verduras y hortalizas en base al sistema de riego por goteo, ¿no? Ahí estamos viendo. Como tema de discusión, ¿será posible que la población tome mayor interés? Bueno, busque que las personas también cultiven, ¿no? El análisis, ahí tenemos las gráficas, interpretación de análisis, las encuestas también. Evaluación de los resultados, conclusiones. El huerto ecológico te permite una alimentación más saludable, propicia el tiempo para relajarte y fomentará un vínculo más estrecho, positivo con la naturaleza, ¿no? Y acá pone uno con respecto a física, ¿no? Al aumentar la profundidad, ya, las páginas como mínimo creo que son 25, sí, 25 páginas más o menos. 25 tiene esto, creo 24, o 27 tiene esto. 25 páginas. Pero el grupo de 5 ya, pues el grupo de 5 yo creo que sí, suficiente material como para que puedan hacer sus 25 páginas. Y de 4. Igual, yo creo que sí, hasta individual lo pueden hacer bien ustedes. Ponen más imágenes, pues pongan más imágenes. De 4 menos, pero... Sí pueden. Pongan más imágenes en todo caso, ¿no? Las imágenes lo ponen un poquito más grandes para que ocupen un poquito más de espacio, ¿no? Y ahí lo pueden ustedes colocar. Bien, chicos, entonces lo vamos a dejar acá. No sé si tienen alguna pregunta del trabajo, de los trabajos que van a tener que presentar. Ya, no se olviden olvidar. El formato es Un video también, ¿no, profe? Sí, tiene que ser un video. El video sí es, no sé si lo van a hacer ustedes, si es grupal, si dividen entre cada uno hace una partecita o uno solo expone todo, y eso sí lo tienen que ver ustedes, ya, pero si van a hacer lo que uno exponga todo, cada uno va a tener que tener su video, ya, entonces no sé qué tan bueno sea eso, porque no van a ser que solamente uno tenga el video de exposición. Entonces, yo les sugiero que traten de cada uno hacer una parte del video, ¿no? Si son 5 integrantes, cada uno hace un minuto, por ejemplo, o en todo caso, hagan sus diapositivas, ya, porque de repente, ejemplo de Joshua y ustedes, ¿no? Fernando, Mía y los demás. Entonces, como Joshua tiene prototipo, Joshua ya lo tiene hecho y ya le hizo la exposición, ¿no? Pero el caso de ustedes, ¿qué pueden hacer? Ponen diapositivas, explican también cada uno de los puntos que son importantes, ¿ya? O hacen un mural ustedes y explican en base a las imágenes, ¿correcto? En base a las imágenes que ustedes tienen. Por ejemplo, el caso de, a ver, no sé si por acá tengo el de Mía. Acá está, el de Joshua, por ejemplo. Estas imágenes de Joshua lo pueden poner ustedes atrás de su mural. Ya no tendrían ustedes el material físico probablemente, ¿no? Pero lo pueden poner esas imágenes pegadas atrás en el mural y explican, ¿no? Ponen ahí todo, igual, explican su hipótesis, explican primero el título del proyecto, explican su hipótesis, explican sus materiales, todo desde su punto de vista, ¿ya? Desde su punto de vista. No necesariamente van a ser la misma forma que ha puesto su compañero, cada uno tiene su forma de exponer, cada uno tiene de repente sus puntos más importantes de la exposición, porque el trabajo es grande, ¿no? Entonces escogen más o menos qué es lo más importante para ti y de acuerdo a eso lo expones. Y ese video máximo 5 minutos, puede ser mínimo 3 minutos lo pueden hacer, máximo 5, ¿ya? Máximo 5, no más de 5, ¿eh? En el formato MP4, ¿ya? Bien chicos, no sé si hay más preguntas, ¿no hay más preguntas?